tardes a todos y a ti, Andrea, por la presentación y, por supuesto, al Centro de Desarrollo Directivo por contar con nosotros para esta sesión, que, bueno, yo creo que tiene interés para todos, puesto que se hace en un momento oportuno en el sentido de que lo que vamos a hablar hoy aquí es fundamentalmente de qué medidas que se pueden adoptar por parte de las empresas una vez que se levante el estado de alarma, que por el momento, como sabéis, está decretado hasta el día 26 de abril. Lo que os voy a ir comentando son las opciones que tienen las empresas desde un punto de vista laboral y de seguridad social. Desde que se declara el estado de alarma el 14 de marzo, pues se han ido publicando una serie de reales decretos ley que contienen numerosas medidas laborales, un poco, bueno, para ir acompasando lo que es la situación de las empresas en cuanto a caída de la producción como consecuencia del COVID y lo que son sus recursos humanos. Es una situación totalmente inesperada para todos. Ha cambiado, digamos, el escenario que teníamos o la fotografía que teníamos de la noche a la mañana. Entonces, desde el Gobierno se han adoptado una serie de medidas que también por las prisas vamos a ver que técnicamente algunas tienen pues ciertas lagunas, puede ser objeto de interpretación, pero bueno, para ya ha transcurrido un tiempo desde que se han empezado a publicar los reales decretos ley, pues ya hay una serie de criterios interpretativos, tanto por parte de Inspección de Trabajo como por parte de Dirección General de Trabajo, que hace que, bueno, que tengamos más seguridad jurídica sin perjuicio de que al final la interpretación última la tendrán los jueces y ahí sí que no tenemos todavía pronunciamientos judiciales al respecto. La primera gran medida que se ha adoptado, o en uno de los primeros reales decretos ley que se publican, es el 8/2020 y establece una delimitación entre lo que son los expedientes de regulación de empleo temporales, vamos a referirnos a ellos como ERTEs, de fuerza mayor y los que tienen una causa productiva. A este respecto, deciros que son dos mecanismos o dos medidas que ya existían en la legislación laboral, es decir, no son figuras que se hayan creado de la noche a la mañana como consecuencia del COVID-19 o de la crisis que atraviesan las empresas como consecuencia del COVID, sino que lo que ha hecho este Real Decreto Ley es introducir algunas modificaciones, sobre todo pues, a nivel de definición de las causas y también a nivel de procedimiento, para aligerar los procedimientos, simplificarlos en la medida de lo posible y que sean medidas rápidas que permitan a los empresarios poder adaptarse rápidamente y sin tener que respetar unos plazos que en el pasado podían considerarse excesivamente largos y que nos servirían para las situaciones inminentes que tenemos como consecuencia del COVID, ¿no? Entonces, como os decía, son dos medidas que ya teníamos en la normativa laboral, pero ahora ya hay una diferenciación clara con una definición de uno y otro tipo de expedientes. Los de fuerza mayor están muy vinculados a aquellas actividades o caídas de actividad que se produzcan con una causa directa en el COVID. Sobre todo, pues no habría ninguna duda, pues aquellas actividades que han tenido que verse suspendidas como consecuencia del Real Decreto del estado de alarma. Ese Real Decreto, cuando se decreta el estado de alarma, que fue el sábado 14 de marzo, se dicta un Real Decreto y ahí hay un anexo con toda una serie de actividades que quedan paralizadas desde ese momento. A nivel productivo, pues fundamentalmente sería todo el tema de hostelería. Ya sabéis que pues tema de restaurantes, posteriormente los hoteles y demás están cerrados desde la declaración del estado de alarma. Tema de museos, etcétera. Pues esas actividades es evidente que sí entrarían dentro de la causa de fuerza mayor. Hay otros casos que pueden ser más dudosos. Y ahí al final la última palabra para determinar si hay fuerza mayor o no hay fuerza mayor la va a tener la autoridad laboral. Los ERTEs de fuerza mayor os los estoy mencionando para que veáis la diferencia con respecto a los productivos, pero ya os adelanto que son ERTEs que se han tenido que adoptar antes de la finalización del estado de alarma, porque la duración de los mismos está vinculada precisamente a la finalización del estado de alarma. Entonces, ya os digo, son esos ERTEs que se han solicitado sobre todo en empresas dedicadas a esas actividades que han tenido que cerrar como consecuencia del estado de alarma o que están muy vinculadas
aunque sean otros sectores, pero que estén muy vinculados a esos sectores que cierran. Por poneros un ejemplo, imaginaos una empresa de limpieza que tiene una contrata en un hotel y el hotel cierra, o en un restaurante. Bueno, pues ahí digamos que hay una causa directa con el COVID, ¿no? Entonces, como os decía, estos son expedientes que ya se empezaron a tramitar desde que se declara el estado de alarma, es decir, desde el 14 de marzo, y su duración va a estar vinculada exclusivamente al fin del estado de alarma. Por tanto, no es una medida que nos sirva a partir del día 26 de abril si es que finaliza el 26 de abril o mayo si es que hay una prórroga más, en definitiva, hasta podríamos utilizarlo hasta que finalice el estado de alarma. Estos ERTEs presentan una serie de ventajas a nivel de cotizaciones a la Seguridad Social, motivo por el cual en esas primeras semanas del estado de alarma, que había mucha inquietud por parte de las empresas y demás, casi todo el mundo, aunque su empresa no fuera una de estas claramente incluidas como fuerza mayor, pues quería tramitar su ERTE como fuerza mayor por el hecho de que hay una exoneración de cuotas en la Seguridad Social, que es del 100% para empresas de menos de 50 trabajadores y que es del 75% en empresas de 50 o más trabajadores. Lógicamente, esto es una medida muy atractiva que no tienen los otros ERTEs que vamos a ver, que son los que podríamos utilizar una vez finalice el estado de alarma, que como os comento, pues es una de las razones por las que las empresas querían tratar de conseguir esa resolución de ERTE de fuerza mayor. Pero esta es una cuestión que la tiene que declarar la autoridad laboral. Es decir, se tiene que presentar una solicitud de ERTE ante la autoridad laboral y la autoridad laboral tiene que decidir si efectivamente por la actividad de la empresa estamos ante una fuerza mayor o no estamos ante una fuerza mayor. Y si denegase la fuerza mayor, pues habría que recurrir ya al ERTE productivo. Hay un plazo de 5 días para resolver la solicitud de fuerza mayor. En determinadas comunidades autónomas, por ejemplo en Asturias, que yo estoy en Asturias, pues se ha ampliado ese plazo hasta los 10 días. Y si transcurriese ese plazo sin que la autoridad laboral se pronunciase expresamente sobre si hay o no fuerza mayor, pues se entendía que el expediente estaba aprobado por silencio positivo, silencio administrativo positivo. Sí es cierto que las primeras semanas de colapso con tantísimas solicitudes de expedientes de regulación de empleo, como habréis leído en prensa y demás, pues digamos que no se han ido emitiendo muchas resoluciones expresas, sino que más bien se han ido aprobando los expedientes por ese silencio, por ese transcurso de los 5 días en determinadas comunidades y en otras los 10 días. Pero sí que es verdad que ahora ya, pues en estas últimas semanas, yo concretamente de los que he presentado, pues ya estoy recibiendo muchas resoluciones donde, bueno, pues se estima la fuerza mayor o no, pero ya con un razonamiento, habiendo una resolución expresa al respecto. Entonces, bueno, hay simplemente que os quedéis que será una primera alternativa a la que han recurrido las empresas fundamentalmente en las primeras semanas del estado de alarma, que tiene como ventaja fundamental pues que es un procedimiento que no exige negociar con la representación legal de los trabajadores, sino solamente solicitarlo a la autoridad laboral, bueno, con un informe contundente donde se justifique la fuerza mayor, pero no hay que negociar con los representantes legales de los trabajadores, que es una parte que a las empresas normalmente les incomoda y que por tanto también era un atractivo para presentar el ERTE como fuerza mayor y no como ERTE productivo. Pero lo que os comentaba, aquí la duración está limitada al estado de alarma, los ERTEs de fuerza mayor, por tanto, una vez finalizado ese estado de alarma, pues nos habríamos quedado sin medida, es decir, nos permitiría esta medida ajustar los recursos durante esta situación excepcional de alarma, pero una vez que finalice el estado de alarma, pues tendríamos que pensar en otro tipo de solución, ¿no? Y es aquí donde entramos a comentar brevemente otra modalidad de expedientes de regulación de empleo derivados del COVID, que son los de causas económicas o productivas, ¿vale? Entonces, aquí ya me voy a detallar más, simplemente eso, la fuerza mayor os la quería comentar para que supieseis que está ahí, pero ya desde que se levante el estado de alarma tendremos que pensar, en las empresas habrá que pensar que si hay que utilizar algún mecanismo para ajustar la plantilla a la nueva situación productiva,
pues tendremos que hacerlo a través de este segundo tipo de expedientes de regulación de empleo. Antes de entrar con la tramitación, os voy a hacer una aclaración que, bueno, yo por ser laboralista quizás ya la veo como muy obvia y porque todos hemos leído muchas cosas de ERTES, pero bueno, que sepamos que el expediente de regulación de empleo lo que nos permite es hacer o una suspensión de contratos de trabajo o una reducción de jornada entre el 10 y el 70% de la jornada de los trabajadores. Es decir, que si de repente tengo una caída de la producción como consecuencia del COVID en mi empresa y no necesito que los trabajadores presten servicios o necesito que presten servicios solamente durante un 50% de su jornada, pues recurro a este mecanismo que lo que permitirá es que mientras que el trabajador preste servicios cobrará salario y mientras que no preste servicios pues está en situación legal de desempleo cobrando una prestación de desempleo. Esa es la realidad, por mucho que la ministra nos quiera hacer ver si son desempleados o no desempleados, desgraciadamente sí tienen la consideración de desempleadas las personas que estén afectadas por el ERTE. Sí es cierto que es una situación temporal, vamos a ver que además hay una serie de medidas en los reales decretos para asegurar el mantenimiento de la plantilla una vez que finalice el ERTE. Entonces, estamos ante una situación de desempleo, podemos decir, temporal, que puede ser bien total si se hiciera una suspensión de contratos de trabajo o bien parcial si se recurre a una reducción de jornada y, en consecuencia, pues se combina parte de trabajo y de cobro de nómina con la prestación de desempleo parcial. ¿Vale? Como os decía, una vez se levante el estado de alarma, habría una segunda vía, que bueno, que ya se puede utilizar ahora y que está también recogida en cuanto a modalidad específica del COVID en ese Real Decreto 8/2020, que sería el ERTE por causa económica productiva derivada del COVID. Es decir, si hay una disminución de la producción, pero no dependo no soy uno de esos sectores específicamente afectados por el estado de alarma, sino que simplemente esta situación de crisis generalizada acaba afectando a la producción de mi empresa, pues nos podremos ir a este tipo de ERTE. Como os digo, se podría solicitar en cualquier momento y muy específicamente una vez que se levante el estado de alarma, porque ahí ya no va a caber la vía del ERTE de fuerza mayor. Las principales modificaciones que introduce el Real Decreto Ley, como adelantaba al principio, es tratar de aligerar los plazos que teníamos ya para este tipo de expedientes. Son expedientes que, frente a lo que pasaba con los de fuerza mayor, que os decía que no es necesario negociar con la representación legal de los trabajadores, en estos ERTEs productivos, pues sí vamos a tener que hacer una negociación con la representación legal de los trabajadores, si es que hubiera en la empresa representantes legales de los trabajadores, un comité de empresa o delegados de personal, y si no los hubiera, pues vamos a tener que hablar con la plantilla para que se constituya una comisión con la que negociar el expediente de regulación de empleo. En ese sentido, se han aligerado los plazos y os comento brevemente cómo funcionaría el trámite de negociación de un expediente productivo o económico. En primer lugar, lo que hay que hacer es dirigirse a los representantes legales si los hay y si no a la plantilla para decir que la empresa tiene intención de iniciar los trámites para llevar a cabo un ERTE y que, por tanto, deben de constituir una comisión negociadora para esa negociación. ¿Vale? La comisión negociadora, como os digo, si hubiera representación legal de los trabajadores, quedaría conformada por los mismos. Y si fuera una empresa que fuera más pequeñita o aún siendo grande no tuviera representantes legales, tendría que hacer una votación entre la plantilla para elegir a 3 trabajadores para que se conformen se constituyan como comisión negociadora. Para hacer esto, antes de esta reforma que introduce el Real Decreto 8/2020, teníamos un plazo de 7 días naturales y ahora el plazo es de 5 días naturales. Son plazos, estos de los que os voy a hablar, máximos, es decir, no hace falta agotarlos, pero sí que los trabajadores están en su derecho de agotarlos. Es decir, si la empresa avisa a los trabajadores de que tiene intención de abrir el expediente y les da el plazo para la comisión un lunes, pues hasta el sábado, que sería el transcurso de los 5 días naturales a contar desde el día siguiente, pues tendría tiempo a nombrar esa comisión, ¿vale?
Sí es verdad que dada la situación en la que estamos, a todo el mundo le interesa adoptar una solución rápido, entonces yo desde luego que todos los que he podido realizar ahora en este periodo, desde la declaración del estado de alarma, pues han acortado los plazos y la representación legal de los trabajadores es la principal interesada en alcanzar un acuerdo rápido, con lo cual no pone pegas en constituir la representación o la comisión en un día, no suelen agotar ese plazo máximo. Y a partir de ahí, pues habría que abrir un periodo de consultas, es decir, hay que preparar toda una serie de documentación bastante voluminosa que hay que presentar en la autoridad laboral y que hay que entregar una copia también a la comisión negociadora e iniciar ahí un periodo de consultas donde se va a tratar de llegar a un acuerdo entre las partes. Es decir, la empresa hará una propuesta de suspender o reducir contratos de trabajo y la parte social, los trabajadores, los representantes de los trabajadores en esa comisión, pues lo que va a hacer es determinadas peticiones para mejorar la posición de los trabajadores en ese ERTE productivo, ¿vale? Aquí en esta transparencia os hacía una mención que sí que creo que es interesante que se sepa, pero la verdad es que en la práctica se está saltando este paso, ¿vale? Y las autoridades laborales no están poniendo ningún tipo de problema, pero bueno, la realidad es que la ley lo contempla y no sé hasta qué punto puede empezar a haber requerimientos al respecto. En el caso de empresas que no tuvieran representación legal de los trabajadores, la norma ahora lo que nos dice es que prioritariamente esa comisión tratará de conformarse con sindicatos representativos en el convenio colectivo que corresponda, ¿no? Es decir, si estuviéramos hablando de una empresa del metal, por ejemplo, pues que tiene un convenio que está negociado por UGT y por comisiones, pues tendría que tratar de conseguirse que alguien de UGT o de comisiones, de las centrales sindicales, no ya afiliados en la empresa a esos sindicatos, sino lo que puede ser personal del sindicato propiamente dicho, que sea quien negocie el expediente. Y dice que si no, pues que ya nos vamos a esa comisión de 3 personas dentro de la plantilla. A ver, yo esto es algo que me parece poco acertado en el sentido que creo que la negociación se tiene que hacer con gente afectada por el expediente y al final lo que pueda negociar pues una persona del sindicato que no tenga implantación en la empresa, pues a lo mejor no tiene un interés tan directo como el de los propios trabajadores. Como os digo, la realidad es que las empresas están tirando directamente a la constitución de la comisión por 3 personas trabajadoras y tampoco se están planteando problemas en la práctica por ese punto, pero bueno, que sepáis que esa es una novedad del Real Decreto Ley que más que simplificar el procedimiento parece que lo complica. Y como os decía, pues nada, luego ya se abriría ese plazo de negociación. Algunas cuestiones relevantes con los expedientes por causa productiva son las que os comento en esta transparencia. Lo primero es que hay que tener en cuenta que, bueno, como os había adelantado, aquí ya no habría una bonificación en las cuotas a la seguridad social, en el ERTE productivo. Os decía que en el de fuerza mayor sí, con lo cual el de fuerza mayor es muy interesante porque el empresario se ahorra tanto el salario del trabajador como la cuota a la seguridad social. En el productivo el ahorro sería solo por la vía salarial, la cotización a la seguridad social por parte de la empresa respecto de sus trabajadores se mantendría. Sí es verdad que aquí hay una ventaja, por así decirlo, para las empresas del productivo frente al de fuerza mayor, que es que en el productivo no hay un compromiso de mantenimiento del empleo de los trabajadores regulados durante 6 meses. Este Real Decreto Ley 8/2020, del que tanto se habla, porque es donde están regulados los ERTEs derivados del COVID, estableció una disposición final que había que mantener el empleo durante 6 meses si te acogías a expedientes derivados del COVID, ¿vale? La redacción era un tanto confusa porque, bueno, no se concretaban muchas cuestiones. Por ejemplo, no se decía si era mantenimiento del empleo de toda la plantilla de la empresa o solamente de los trabajadores que se hubieran incluido en un expediente de regulación de empleo. No se decía desde cuándo computaban esos 6 meses, si desde la reanudación de la actividad o desde que finalizase el estado de alarma, no se concretaba exactamente.
Entonces, ello motivó que la COE plantease una serie de dudas o de consultas por escrito a la Dirección General de Trabajo y la Dirección General de Trabajo ha resuelto, pues hace poquito, son dos oficios, uno del 7 de abril y otro del 11, y en el del 7 de abril concretamente, pues desarrolla bastante todo este tema del compromiso del mantenimiento del empleo y lo primero aclara que es solamente para los ERTEs de fuerza mayor, que no es para los productivos. Es decir, que sería solo para los que tienen bonificación a cuotas. Además, nos aclara que el mantenimiento de la plantilla sería solamente para los trabajadores regulados, es decir, que si yo soy una empresa con 100 trabajadores, aplico un ERTE a 50 y otros 50 no están en el ERTE, pues el mantenimiento de plantilla al que me comprometo durante 6 meses sería solo de los 50 que están en el ERTE, ¿vale? Y luego, bueno, pues ya detalla que si se producen una serie de salidas de esos trabajadores por causas, digamos, no imputables a la empresa, como puede ser una baja voluntaria, por poneros un ejemplo, pues que ahí no se entendería incumplido ese compromiso de mantenimiento del empleo. Pero bueno, resalto esto porque sí que, dada la incertidumbre que tenemos ahora mismo, las empresas tampoco quieren vincularse en exceso con un mantenimiento de plantilla porque, desgraciadamente, no se sabe en qué situación se va a estar dentro de 6 meses después del estado de alarma, ¿no? Entonces, bueno, que sepamos que si recurrimos a un ERTE de este tipo, el ERTE productivo, pues que no tendríamos ese problema de mantener el empleo y que si las cosas vienen mal dadas y no mejora la situación como se esperaba, pues se podría hacer un despido o despidos de algunos trabajadores, ¿vale? Como os decía, bueno, procedimentalmente sí que hay que entregar a la representación de los trabajadores y la autoridad laboral más documentación que la que se utiliza en el ERTE de fuerza mayor, porque en el ERTE de fuerza mayor simplemente sería presentar un escrito o un informe donde se explique bien la fuerza mayor y aquí hay que aportar, si la causa es productiva, una memoria y un informe técnico. Es decir, aparte del informe, tendríamos que hacer una memoria también. Y si la causa fuera económica, pues ahí ya la documentación se complica, por así decirlo, en el sentido de que te van a pedir aportar las cuentas de los 2 últimos ejercicios, los impuestos de sociedades de los 2 últimos ejercicios y los IVAs de los 2 últimos ejercicios. Entonces, bueno, podemos decir que la recomendación es, en la medida de lo posible, aludir a una causa productiva más que económica, porque aparte la causa económica, que es definida como una situación de pérdidas actuales o previstas, o una disminución persistente de los ingresos, puede ser que no encaje exactamente con un ERTE derivado del COVID, porque, bueno, a lo mejor estamos ante empresas que han cerrado el ejercicio 2019 bien, o sea, con beneficios importantes, y que hasta febrero han facturado bien, con lo cual no vamos a lo mejor a una situación de pérdidas actuales, pero ya hay un resentimiento en las cuentas y sobre todo en la actividad productiva, ¿no? Entonces, bueno, quizás sea más sencillo acudir al productivo en estos momentos que al económico. Como os decía, hay que abrir esa negociación con los representantes legales de los trabajadores, que son 7 días ahora para negociar, que no hay que agotar, o sea, se puede llegar al acuerdo antes. Y lo normal será que en ese periodo de 7 días los representantes legales nos pidan algún tipo de concesión. Y os voy a comentar las más usuales. Aquí deciros que no hay una obligación legal de complementar nada, es decir, la previsión legal que tenemos de los ERTES es que el trabajador cobra desempleo cuando no está trabajando y solo desempleo. Sí es verdad que como, bueno, pues lo ideal es poder alcanzar un acuerdo con la representación legal de los trabajadores, más que nada por un tema de paz social y de evitar conflictos, pues muchas veces los representantes piden ciertas concesiones y el empresario valorará en función de las circunstancias de cada empresa y demás si puede conceder las mismas o no. Y aquí fundamentalmente, pues 3 pueden ser las peticiones. Mientras que se está en situación de ERTE cobrando prestación de desempleo, pues ni se devengarían vacaciones ni pagas extraordinarias. Es decir, por poner un ejemplo, si más o menos cada trabajador devenga 2 días y medio de vacaciones al mes, si está 2 meses en un ERTE productivo, pues perdería 5 días de vacaciones al año, por así decirlo, ¿no?
Y pues lo mismo, la paga extraordinaria de junio, que se devenga normalmente del 1 de enero al 30 de junio, si el trabajador está 2 meses regulado, pues en lugar de tener derecho a la paga en su integridad, tendría derecho solamente a 4/6 de la paga de verano, ¿no? Entonces es relativamente frecuente que se pida complementar bien las vacaciones que se pierdan o bien la paga extraordinaria que se pierda. Y también en ocasiones lo que se solicita es un complemento al salario bruto, por así decirlo, ¿no? El trabajador, cuando está en situación de ERTE, cobra prestación de desempleo, como os comento. La prestación de desempleo es un 70% en los 6 primeros meses de la base de cotización del trabajador y eso suele ser menos que el salario del trabajador, fundamentalmente en perfiles ya medios y altos, ¿no? Porque, bueno, la prestación de desempleo también tiene unos límites que van desde los 1.000 euros aproximadamente si no se tienen hijos a cargo a 1.300 si se tienen 2 hijos o más. Todas las personas que tengan una retribución, bueno, pues en torno a 2.000 euros brutos, pues ya van a tener una pérdida significativa con la prestación de desempleo, ¿no? Entonces, ahí lo normal es que también pidan algún tipo de complemento para que, por ejemplo, se garantice que durante el desempleo temporal, pues el trabajador cobra, por ejemplo, pues el 90% de su salario, por poneros un ejemplo, y que aunque pierda un poquito menos. ¿Vale? Y este ERTE productivo, pues no se puede aplicar con un carácter retroactivo frente a lo que ocurre con el de fuerza mayor, que sí se puede aplicar retroactivamente, de manera que, imaginaos si soy una cadena hostelera que tengo que cerrar el día 15 o el día 14 como consecuencia del decreto del estado de alarma, aunque el ERTE lo pida el día 25 de marzo, se me puede aplicar desde el primer día que cerré y que tengo a mi plantilla en casa. En el caso de este ERTE productivo no funciona así, no se va a poder aplicar el ERTE hasta que no haya transcurrido el periodo de consultas. Si una vez transcurrido el mismo, que puede acabar con acuerdo o sin acuerdo, ya os digo que lo ideal sería con acuerdo, pero si acaba sin acuerdo, la empresa podría seguir adelante con el ERTE. Una vez concluido el periodo de consultas, se presenta la comunicación de la decisión final de la empresa a la autoridad laboral y desde ese momento es cuando se puede empezar a aplicar el ERTE, ¿no? Entonces, esta es una cuestión importante a tener en cuenta porque puede haber empresas que a lo mejor tengan la situación ahora mismo solucionada, en el sentido de que tienen aprobado un ERTE de fuerza mayor, pero este ERTE sabemos que tiene un plazo final, es decir, que cuando concluya el estado de alarma, concluye el ERTE de fuerza mayor. Entonces ahí la recomendación sería ir negociando el ERTE productivo para que una vez que deje de estar en vigor el estado de alarma, pues se pueda empezar a aplicar el ERTE productivo. Porque si no, si esperamos a que levanten el estado de alarma, pues cuando nos queramos poner a aplicarlo y no, lo tengamos que negociar y no, pues al final vamos a perder unos 10 días. Entonces, bueno, pues es importante anticiparse y que sea una solución que empresa y trabajadores se vayan negociando desde ya para poder aplicar, pues una vez que deje de o que expire el ERTE de fuerza mayor, poder empezar a aplicar este otro ERTE. ¿Vale? Pues básicamente lo que os decía, la primera gran medida o herramienta a manejar por las empresas una vez se levante el estado de alarma, pues va a ser la aplicación de esos ERTEs productivos. Sí, un apunte que es muy importante, creo que no os lo he resaltado, aunque sí está recogido aquí en la transparencia, es que los ERTEs productivos no tienen una duración delimitada legalmente. Igual que os he comentado varias veces que el de fuerza mayor acaba cuando concluye el estado de alarma, no se puede extender más allá, un ERTE productivo en principio no tenemos un plazo de duración máximo, ¿vale? Si os digo que yo ahora la media de los productivos que estoy haciendo vinculados al COVID viene a ser de 3 a 6 meses, pero nada impide que, por ejemplo,
se pueda plantear hasta 31 de diciembre de este año, dada la situación de incertidumbre en la que estamos. A ver, es evidente que el primer semestre va a ser de tocado y hundido prácticamente, y a partir del segundo semestre, pues esperemos que empecemos a remontar, pero digamos que la situación pues irá paulatinamente. Entonces, aquí la recomendación es negociarlo por un periodo temporal relativamente amplio, todo lo amplio que se pueda, o que nos dejen los trabajadores en esa negociación que se haga, y si luego afortunadamente no hay que aplicarlo hasta el máximo, pues no habría problema. Esto os explico. Imaginaos que se negocia un ERTE y ponemos como fecha final de duración del mismo el 31 de diciembre de 2020. Eso no quiere decir que todo el mundo que esté metido en el ERTE tenga que estar gastando, por así decir, prestación de desempleo, estando regulado hasta el 31 de diciembre de 2020, sino que se podrá ir amoldando a la situación productiva que la empresa tenga en cada momento. En ese sentido, es una herramienta muy flexible, con lo cual los trabajadores pueden entrar al ERTE y luego si entran pedidos, si es necesario, si se incrementa la carga de trabajo, pues se les puede llamar para que se incorporen a la prestación de servicios y luego volver a ir al ERTE, volver a llamárseles. Hay esa flexibilidad dentro de lo que es la duración máxima del ERTE que se pacte, ¿vale? Y como os digo, vale más que sobre que no que falte, si se dice así vulgarmente, porque muchas veces lo que nos encontramos es que a lo mejor una empresa dice, bueno, vamos a plantear algo cortito para no asustar a la gente, venga, 2 meses. 2 meses pasan volando y a los 2 meses dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Una prórroga? No es una prórroga, hay que volver, o sea, no hay opción de prórroga de ERTE, sino que habría que volver a presentar todo el expediente con toda la documentación, abrir un nuevo periodo de consultas con, bueno, no solamente el trabajo a nivel documental, sino el desgaste que puede suponer en la empresa todo el proceso, repetir todo el proceso. Entonces, vale más pensar en un horizonte más lejano y luego no tener que aplicarlo hasta el final, que no ponernos un horizonte corto y que luego nos hayamos quedado escasos y tengamos que ponernos a negociar un nuevo expediente por haber acotado tanto el plazo temporal. ¿Vale? Bueno, otra de las medidas o herramientas que van a tener que utilizar los empresarios una vez que se levante el estado de alarma es el tema de la recuperación de los permisos retribuidos que se establecieron en el Real Decreto Ley 10/2020. Este fue un Real Decreto Ley que se publicó un domingo prácticamente a las 12 de la noche y en el que, bueno, con una finalidad de limitar más los desplazamientos y evitar más contagios, pues lo que se decidió es que en unos días que iban desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril, el Jueves Santo, pues aquellas empresas en las que no se estuviera aplicando ya un ERTE y que no tuvieran la consideración de servicios esenciales, por así decirlo, de actividades esenciales, pues tenía que conceder a sus trabajadores un permiso retribuido para que no fueran a trabajar durante esos días, ¿vale? Esto a medida, bueno, causó bastante revuelo porque había quien creía que eran casi 9 días más de vacaciones a los trabajadores. No es así, es, bueno, como su propio nombre indica, es un permiso retribuido recuperable. Lo que implica es que los trabajadores esa nómina la cobrarán íntegra, es decir, no van a tener merma en la nómina por esos días que no han ido a trabajar, pero lo que sí van a tener que hacer es recuperar las horas una vez que concluya la situación de estado de alarma y con un límite hasta el 31 de diciembre de este año. Por tanto, aquellas empresas que han tenido a trabajadores con el permiso retribuido entre el 30 de marzo y el 9 de abril, lo que van a tener que hacer es, una vez se levante el estado de alarma, pues fijar cuándo se van, de acuerdo con los trabajadores, fijar cuándo se van a recuperar esas horas que han dejado de trabajar. Esto al final es una distribución irregular de la jornada y, bueno, lo que va a permitir es, si por ejemplo en el segundo semestre del año la situación remonta y tenemos picos de producción, pues a lo mejor ahí la empresa, en lugar de tener que recurrir a una empresa de trabajo temporal o contratar algún eventual,
pues puede tirar, si me permitís la expresión o dicho entre comillas, de esa bolsa de horas que los trabajadores que ya tienen plantilla y que estaban en plantilla y con permiso entre el 30 de marzo y el 9 de abril, pues tienen ahí. O sea, imaginaros, han sido como, aquí en Asturias al ser festivo el Jueves Santo, pues son 8 días, 8 por 8 horas que se trabajen al día, son 64 horas que luego los trabajadores van a tener que devolver y que los empresarios podrán valerse de esas horas para épocas de más punta de producción, por así decirlo. Bueno, luego hay otra serie de medidas que ya estaban en el Estatuto de los Trabajadores, que digamos que no son específicas del COVID, pero que dada la situación en la que se van a quedar las empresas después de esta crisis, pues desgraciadamente volverán a salir a la palestra, ¿no? Son medidas que sí se utilizaron mucho pues, en la crisis económica de los años 2007, 2008, 2009, 2010, pero la verdad que en los últimos tiempos no se venían utilizando porque no era necesario, estábamos en una época de repunte económico y digamos que las medidas de crisis las habíamos dejado un poco olvidadas, pero bueno, que están ahí y brevemente os voy a decir, vamos, he resaltado aquí 4 que también son mecanismos que se pueden estudiar y analizar un poco dependiendo de la situación de cada empresa, a ver si encajan o no para ajustar ingresos y gastos que al final y que salgan las cuentas que al final es lo que pretende todo el mundo, ¿no? Por un lado tenemos la distribución irregular de la jornada, que viene a ser esto de los permisos que os acabo de explicar. Aquí lo que nos dice el Estatuto de los Trabajadores es que hasta un 10% de la jornada anual de los trabajadores se puede distribuir irregularmente por parte del empresario, ¿no? Imaginaos que el convenio colectivo fija una jornada de 1.750 horas, pues el 10%, que son 170 y pico horas, lo que puede hacer la empresa es pedir al trabajador que no las trabaje en épocas en las que todavía no haya carga de trabajo y luego que las recupere a posteriori, ¿no? Entonces, esto nos podría servir, imaginaos, para una empresa que tiene un ERTE de fuerza mayor que se levanta el estado de alarma y que en teoría tendría que incorporar a toda la plantilla y se encuentra con una situación de que no tiene todavía carga de trabajo para esa gente. O sea, mismamente un restaurante. Los restaurantes no se van a llenar, creo yo, en las primeras semanas porque, bueno, habrá restricciones en cuanto al aforo lo primero. Yo creo que la gente va a ser ahí prudente y no se va a lanzar a socializar demasiado al principio, entonces pues a lo mejor no necesita que la plantilla esté con toda la jornada desde el primer día. Entonces, lo que podría es, pues esas horas que os comento, ese 10%, que no se trabaje en los días en los que haya una menor carga de trabajo y que, por ejemplo, luego en el mes de agosto, si ya hemos normalizado esto, ojalá, pues que se puedan trabajar más horas esos meses de mayor carga de trabajo. Otras posibilidades pues sería ir a una aplicación de convenio colectivo, sobre todo en lo que se refiere al tema de salarios. Imaginaos que como consecuencia de esta crisis, pues bueno, una empresa queda tocada financieramente y tiene dificultades para pagar los salarios en los términos en los que están fijados en convenio colectivo. Pues se podría hacer esa medida de inaplicación de convenio, pero aquí sí que hay que abrir un periodo de consultas y es obligatorio sí o sí alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores para poder minorar los salarios por debajo de lo que marca el convenio colectivo. Otra posibilidad podría ser hacer una modificación de condiciones de trabajo, que aquí, por ejemplo, y siguiendo con los salarios, de cualquier condición laboral, ¿no? Pero al final la que más va a tocar financieramente a la empresa es el salario del trabajador, ¿no? Aquí, si el trabajador tuviera salarios por encima de lo que marca el convenio colectivo y siempre que haya una causa económica, técnica, organizativa o de la producción, pues se podría hacer una modificación de sus condiciones, también con un periodo de negociación si es colectiva, pero que si al final no hay un acuerdo se puede imponer igualmente, ¿no? Entonces, bueno, es otra posibilidad que para aquellas empresas que ven que los ingresos post estado de alarma son insuficientes y no tienen para pagar los salarios que
que se podían permitir antes, pues sería otra posibilidad, ¿no? Y luego esta es muy típica en la práctica, que es, bueno, ¿puedo hacer que un trabajador que está a tiempo completo pase a tiempo parcial? A ver, unilateralmente no. O sea, tenemos el recurso a esa reducción temporal de la jornada, el ERTE temporal de reducción de jornada, y si queremos que sea para siempre o si una duración concreta, pues tendríamos que hacerlo con acuerdo con el trabajador. Un acuerdo de innovación de condiciones, de manera que estuviera antes a tiempo completo, pues que ahora autorice a la empresa, o sea, o esté de acuerdo con pasar a una jornada parcial, bueno, porque prefiere a lo mejor estar trabajando un 60% de la jornada que quedarse sin empleo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una alternativa que ahí sí que sí o sí tendríamos que tener acuerdo con el trabajador. Y luego está el tema de los despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción, que bueno, aquí sí que otro de los reales decretos que se han publicado la segunda quincena de marzo, el 9/2020, nos decía que no se podían llevar a cabo despidos amparados en el COVID-19, ¿vale? También aquí la regulación era un tanto amplia, pero también es algo que está resuelto en estos oficios que os comento que se han dictado recientemente por parte de la Dirección General de Trabajo, y ahí nos aclaran que quedaría circunscrito a aquellas empresas que hayan solicitado un ERTE de fuerza mayor o un ERTE de productivo por COVID. Es decir, que no puedes beneficiarte en el sentido de hacer una medida temporal o coyuntural y paralelamente estar despidiendo a gente por el mismo motivo. Entonces, en esos casos podría haber una dificultad para despedir. Si son empresas que no han hecho un ERTE, pueden hacer los despidos, digamos. Y también nos aclara la Dirección General de Trabajo que sería para empresas con ERTE y mientras que dure el ERTE. Es decir, que yo si hago un ERTE de 3 meses, lo que no puedo es en esos 3 meses despedir a trabajadores por COVID. Pero una vez que concluya el ERTE ya podría hacerlo. Bueno, por COVID, por la situación económica como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID. ¿Vale? Entonces, bueno, esa sería una medida que, bueno, esperemos, os la pongo ahí en último lugar porque yo quiero resaltar y confío en que al final esto realmente sea algo coyuntural bueno, y que hay una serie de medidas temporales que pueden utilizar los empresarios sin necesidad de recurrir a un despido. Entonces, esperemos que sea pues la última medida a adoptar por parte de las empresas. Bueno, y ahora ya muy brevemente, por tratar de ajustarme a la hora y demás, y deciros que hay otra serie de medidas que se recogieron en ese Real Decreto Ley 8/2020 que parece que van a continuar activas. Voy a bajar la persiana porque creo que si no me vais a ver con demasiada claridad. Que sería pues todo el tema de fomentar el teletrabajo y promover la conciliación de la vida familiar y profesional y bueno, amoldarse un poco a esta nueva situación a la que nos hemos visto obligados de la noche a la mañana. Y bueno, una de las primeras medidas, os digo, es el teletrabajo, que realmente es una herramienta que ya estaba ahí, pero que en España en concreto pues tampoco estaba siendo muy utilizada, especialmente en algunos sectores. Y lo cierto es que desde la declaración del estado de alarma, pues bueno, la inmensa mayoría de las empresas y sobre todo en puestos de oficina, por así decirlo, pues está todo el mundo teletrabajando, ¿no? Entonces es una medida que en principio no está vinculada al estado de alarma necesariamente, con lo cual se puede prorrogar una vez se levante el estado de alarma y sobre todo porque todo apunta a que los colegios no van a abrir probablemente lo que queda de curso escolar, con lo cual se va a dar una situación de que se levantará el estado de alarma, se podrá ir a trabajar, pero realmente la gente tiene a los niños en casa porque no pueden ir al colegio. Entonces, bueno, es una situación difícil de compaginar. Entonces, una alternativa es el teletrabajo y otra, pues toda una serie de medidas de adaptación de horarios, jornada y demás que pueden pedir los trabajadores como consecuencia de esta situación excepcional, ¿no? Entonces, estas son medidas que, bueno, que las empresas también tendrán que seguir facilitando o promoviendo una vez que se levante el estado de alarma, porque seguirían estando ahí vigentes. ¿Vale?
Y luego ya para concluir, esto sí que ya rápidamente os lo resumo, es también que sepáis que desde el punto de vista de seguridad social, bueno, pues también se han adoptado una serie de medidas para tratar ahí de echar un cable a las empresas. Están muy acotadas, pero bueno, yo creo que dependiendo de cómo vaya evolucionando la situación, pues quizás luego pueda haber ampliaciones en el tiempo si fueran necesarios, ¿no? Necesarias. Se han aprobado además recientemente en el último Real Decreto Ley, que es de la semana pasada concretamente, y hay dos opciones. Tenemos una posibilidad de aplazamiento de cuotas y una posibilidad de moratoria por un plazo de 6 meses. La moratoria sería para las cuotas de abril a junio de 2020, es decir, que las cuotas de marzo, para no pagarlas tendría que haberse pedido un aplazamiento que se tendría que haber pedido antes del 10 de abril. Y ya las cuotas de abril hasta junio se puede pedir la moratoria. La moratoria está pendiente de desarrollo por orden ministerial, lo que va a permitir es posponer el pago de esas cuotas, esos 3 meses, por un periodo de 6 meses, ¿vale? Y no llevaría interés. Y el aplazamiento, digamos que también te lo permiten para 3 meses de seguridad social, pero en lugar de ser abril, mayo y junio, sería para los meses de marzo, abril y mayo. Ahí sí que nos van a exigir un interés del 0,5, bueno, que es mucho más bajo de lo que es el interés habitual de los aplazamientos. La ventaja del aplazamiento es que se tiene la consideración de estar al corriente con la seguridad social, de manera que si uno, por ejemplo, hace contratación pública, le piden certificados de estar al corriente y demás, con el aplazamiento puedes aportar ese certificado, mientras que con la moratoria no podrías. Entonces, bueno, dependiendo de las circunstancias, puede interesar pagar ese interés del 0,5 con tal de tener el certificado de estar al corriente. Y además nos permite un plazo más amplio. La moratoria, como os decía, es solamente por 6 meses y el aplazamiento lo que nos permite es diferir el pago de las cuotas, bueno, en principio hasta 5 años, esto es algo a negociar con la administración, bueno, yo creo que llevarlo hasta 5 años siendo 3 meses de deuda no lo admitirían, pero bueno, que el plazo se puede extender más de los 6 meses de la moratoria. Y aquí recientemente, el 9 de abril, se ha modificado el tema de garantías porque antes del COVID, a partir de 30.000 euros de deuda, pues había que presentar una garantía para que se concediese un aplazamiento en la seguridad social y ahora han subido el umbral significativamente, de manera que se ha pasado de 30.000 a 150.000 euros. Es decir, si pido un aplazamiento de cuotas de menos de 150.000 euros, pues no tendré que aportar garantía. O incluso si es de menos de 250.000 y se ingresa un tercio en un plazo de 10 días desde la concesión del aplazamiento. Entonces ya os digo que son dos medidas para dar un poco de aire a las empresas. Lógicamente, si uno tiene ERTE de fuerza mayor, tendrá la exoneración de cuotas y esa parte la tiene solucionada, pero si uno no tiene ERTE de fuerza mayor, al final las cotizaciones a la seguridad social, en torno al 30% del salario de los trabajadores, es un importe pues muy elevado y una carga importante para las empresas. Entonces se trata de temporalmente dar un poco de aire a las empresas y que puedan posponer el pago de esas cotizaciones a la seguridad social de esos meses concretos.